Hola, muchas gracias por haberme invitado a la celebración, yo diría, y regocijo que debe haber en Actopan, la celebración de este 30 aniversario de la Casa de la Cultura. Creo que yo debo de haber andado por allá en esos inicios, pero cómo fui a dar por allá, les platicaré un poco. En una ocasión, en un cine acá de la Ciudad de México, me encontré al maestro Agustín Ramos. Yo lo conocí a él de tiempo atrás, incluso creo que fue en una reunión de narradores internacional que se celebró en Morelia, Michoacán, ahí platicamos, etcétera, etcétera, pero después, años después, me lo encontré en un cine acá de la Ciudad de México y me preguntó si yo seguía en los talleres literarios. Le dije que sí. Me preguntó si me interesaría dar un taller en Hidalgo. Pues también le dije que sí sería interesante. Y ya pues comenzó la función, cada quien por su lado, salimos y semanas después el maestro Eduardo Langagne, que estaba pues en algún puesto pues no sé si de Bellas Artes, de promoción cultural, de qué, me llamó y me dijo, oye, el maestro Agustín Ramos, que está encargado de cultura en el estado, quiere que vayas a dar un taller en Actopan. En Actopan dije, pues bueno, yo había pasado en mi juventud acompañando a mi padre por el pueblo de Actopan, pero nunca me había detenido, no sabía ni siquiera Casa de la Cultura, como que nunca supe que hubiera ahí, ni que había convento, ni nada. Entonces dije, sí, pues ¿por qué no? Ya se fijó fecha, ya saldrán las cosas. Y un día, pues me dijeron, ya comienza, tienes que irte por allá. Iba a ser una vez al mes, 2 sesiones, sábado y domingo, si mal no recuerdo. Y llegué pues a la estación, ahí donde paran los camiones. Caminé preguntando hacia dónde quedaba el convento. Pasé por la plaza donde había pues un sonido y como que había una manifestación o algo así, una actitud de protesta, ya no recuerdo qué. Seguí caminando, llegué al convento, pregunté dónde estaba la Casa de la Cultura, algunos no sabían, etcétera. El caso es de que llegué a donde supuestamente era la Casa de la Cultura, dije, aquí es, porque era lo que habían sido las caballerizas. No había, digamos, disposición como en otros lados de Casa de Cultura y tampoco gente. Entonces ya pregunté, me dijo, no, es que el maestro Abel, el director, está en la plaza. Bueno, era el que estaba organizando aquella protesta, ya no recuerdo de qué era. Ya fui a buscarlo, hola, mucho gusto, etcétera. Regresamos a la Casa de la Cultura, llegó la gente, comenzamos a trabajar. Lo que noté de inmediato es que, y me gustó, porque yo ya tenía como 20 años o más trabajando en talleres literarios, es que la gente tenía ganas de aprender a escribir, o si no de aprender, de encauzar sus esfuerzos por escribir. A diferencia de lo que me había estado ocurriendo en los últimos años, que llegaba a plazas donde tenían, es decir, ciudades donde tenían Casa de la Cultura muy en forma, y gente que había leído mucho y que según parece, más que ganas de escribir, lo que querían era pues debatir conmigo sobre autores del momento, o sobre autores de la historia de la literatura, etcétera, etcétera, pero nada más escuchar lo que ellos escribían incluso, y no mayor voluntad para escuchar lo de sus compañeros, ni los comentarios que yo hiciera, etcétera. Es decir, eran lo que generalmente se conoce como glorias locales. Glorias locales que en ocasiones tenían deficiencias tremendas, pero ellos consideraban que poco les faltaba para ganar el premio de Aguascalientes, y algunos yo creo que hasta aspiraban a ganar el premio Nobel. Pero, pues nada más no.
Entonces, cuando yo les hacía notar sus deficiencias, uy, se enojaban, discutían, argumentaban o creían argumentar, etcétera, etcétera. Entonces yo ya, en realidad cuando llegué a Actopan ya estaba un tanto harto de esa actitud de la gente. Y en Actopan encontré todo lo contrario, una disposición increíble por absorber lo que les dijera, las orientaciones, mis opiniones, las sugerencias que yo les diera de lecturas para encaminar sus trabajos, leer las fotocopias que yo les llevaba, tanto de teoría como de cuentos, etcétera. Y era pues muy agradable así convivir con ellos. No, yo no me sentía maestro, sino amigo de ellos. Todo eso vino a cuajar en este librito, por allá por el convento, que tal vez algunos conozcan, otros no, pero llega a consolidar, o mejor dicho, a dar una muestra de los trabajos que hicimos a lo largo de poco más de un año, si mal no recuerdo. Hay ahí trabajos de, obviamente, Abel, que creo yo es una persona, o era, por desgracia, era una persona extraordinaria, con un talento, una creatividad, un empuje, un entusiasmo y un buen humor que me parece admirable. Estaba también trabajos de Janet, de Jovanka, de Rosa Aurora, de posteriormente de Sonia y Héctor, que llegaron posterior, como no vivían en Actopan, tenían que trasladarse, a veces llegaban, a veces no, pero siempre muy dispuestos. Y también de Elsa, que llegó ya en las postrimerías del taller, pero también con ese espíritu de trabajo, entusiasmo que mostraron todos. Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que a mí me entusiasma de este grupo, es la siguiente anécdota. Yo les había insistido mucho que necesitaban leer, que había que hacer esfuerzos para conseguir libros, etcétera. Y en una ocasión, cuando llego, pues ahí en aquel galerón, veo que habían hecho unos libreros improvisados con tabiques y tablas, tablones, y había libros y bastantes. Y dije, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo le hicieron para conseguir estos libros? Dice, uy, maestro, si le contáramos. Dije, pues cuéntenme, pues eso es lo interesante, ¿no? Resulta que enfrente de la Casa de la Cultura, dentro de la misma extensión o superficie del convento, estaba o está, no lo sé, la biblioteca municipal. Y en las bibliotecas se acostumbra a hacer lo que se llama el descarte, sacar todos los libros que o ya son obsoletos o ya están deteriorados o consideran que no les interesan a nadie, los sacan de los estantes para meter los que vayan llegando nuevos. Y se había dado ese descarte y que creo que Abel, Jovanka, Janet, etcétera, vieron que estaban echando todos esos libros en un camión de volteo de la basura y que ellos de inmediato se movilizaron y fueron a rescatar esos libros. Obviamente eso le trajo problemas, no abundará al respecto, pero el caso es de que hubo un conflicto, pero ellos se salieron con la suya y lograron salvar esos libros que estaban ahí, entre los cuales había títulos muy interesantes, muy actuales, de autores que debían leer, etcétera, y ellos lo habían rescatado así. Entonces, eso creo yo que mostró, para mí me mostró que había una voluntad de trabajo y de esfuerzo. Esa anécdota tal vez Jovanka tendrá que contarla o Janet, porque Abel por desgracia ya no está, pero hubiera sido interesante porque él cuando se refería a todas esas cosas lo hacía con una vitalidad y un entusiasmo y un humor increíble. Yo ahora me alegro de que
Agustín Ramos se acordara de mí para darme este taller y que este taller me hubiera dado nuevos ánimos para continuar en esta tarea en la que ya llevo más de 50 años trabajando. Gracias a toda la gente del taller, no eran muchos, pero eran buenos, eran entusiastas, y creo yo que la muestra más importante es que más del 10%, es decir, Jovanka, porque no eran ni 10, Jovanka ha publicado ya pues en editoriales importantes de nivel nacional, profesionales, y no solo en editoriales marginales. Gracias, Jovanka, Janet, Abel, hasta donde estés, y gracias, en fin, a todos los de Actopan. Sigan celebrando porque lo merecen 30 años de trabajo de la Casa de la Cultura. Sigan entusiasmo. Gracias.